Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Huetlac. Hoy estamos comenzando un poco tarde, una disculpa, pero qué bueno que les dimos tiempo para que prepararan el café, las galletas, que se preparen ahí los que están ahí en su casa, y los que estamos aquí ya están listos, bien preparados. Así que vamos a orar, hermanos, para encomendar en las manos de Dios y para permitir que haga este buen grupo de chamacos que ya están aquí listos, ya están desesperados para irse a su clase. Hoy vamos a tomar unos 5 minutitos más aparte de lo que tomamos regularmente, hermanos, para reponer este tiempo que estamos tomando un poquito más tarde. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a orar y luego nos vamos a nuestra escuela dominical. Dios eterno y Padre celestial, encomendamos en tus manos preciosas el tiempo de esta mañana. Detén cualquier obra del enemigo que venga para estorbar y permite que en el nombre de Cristo podamos disfrutar de tranquilidad, de buena armonía y sobre todo de buena disposición para aprender. Bendice a los maestros que van a compartir en esta mañana y que lo hagan, Señor, de todo corazón para ti y para tu gloria. Sí. Y te pedimos, Dios, que tú nos dirijas. Que tú nos dirijas, Señor. Gracias porque ya estamos aquí. Gracias por esta medida de salud. Y gracias por esta buena disposición. Gracias porque ya han librado a algunos, Señor, de esta enfermedad tan difícil que nos ha llegado. Y gracias porque otros nos has librado, Señor. En el nombre de Cristo te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí, hermanos, y que los problemas fueron los menos, después de que tuvimos unos cuantos enfermos, pero pues al menos el hermano no se enfermó, ya nos estaba amenazando de que lo iba a hacer por Zoom, pero ya se checó y salió negativo, así que si algo pasa y ustedes hablan con Ricardo. Sí, no, ya sabemos su negatividad. Muy bien, vamos a cantar y así nos vamos rápidamente. Nos ponemos en pie. ¿Listos? A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con 2 o 3, serle fiel a Cristo mi deseo es. Pasemos a nuestras clases, hermanos. Le damos 5 minutos más, hermano, a ver por la tardanza. O sea, 1 hora con 20. No, tampoco, hermano, no soy violento. Oiga, hermano, porque le echamos allá al... No, ella me pega. Bueno. Mis hermanos, antes que nada, les quiero decir que esta clase espero que no incomode a algunos. Las pedradas van a estar muy fuertes, como dice acá mi hermano. Entonces, sobre advertencia no hay engaño. Si a alguien le queda el saco, que se lo ponga, ¿ok? Y luego trate de quitárselo. Bueno. Idea central, el tema es ¿quién es mi prójimo? Idea central, el amor la página es la 82. El amor nos impulsa a ser el prójimo que los demás necesitan. Aplicación para la vida. No es una novedad que los seres humanos estamos más preocupados en recibir que en dar, que se nos sirva en lugar de servir. Ante las necesidades de los demás hemos perdido la capacidad de asombrarnos y nos hemos convertido en una sociedad con poca sensibilidad ante el dolor ajeno. Esta realidad no escapa a los cristianos en la iglesia, ya que aunque sabemos lo que hay que hacer como un mandato de amor, nos cuesta trabajo llevarlo a la práctica para que los demás sean nuestro prójimo. Nos cuesta trabajo ponernos en el lugar
de los que sufren, independientemente de quienes sean. Los samaritanos no eran apreciados por los judíos. Jesús contó una parábola en la que pone a uno de ellos como el prójimo de alguien que tenía una gran necesidad. Ninguno de los religiosos, que bien pudieron haber representado al prójimo, aplicó la teoría a la práctica. En cambio, el samaritano hizo todo lo que se encontraba a su alcance para que este necesitado fuera su prójimo, y él tuvo misericordia. Jesús nos invita a que seamos capaces de actuar de la misma manera. En una palabra, es bonito tener conocimiento de la Biblia, aprendernos decenas de versículos, pero eso no nos sirve de nada si no practicamos el amor a nuestros semejantes, si no buscamos tratar en su momento de aliviar las necesidades de nuestros hermanos, incluso de nuestros enemigos. Porque el mandamiento de amor no es limitativo a quien me caiga bien, sino es a todo ser humano que veamos en necesidad, que veamos en problemas. Muy bien, vamos a continuar. En la palabra vamos a ver el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, del 25 al 28. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Recordemos que él era experto. Entonces, pues, de lo que sabía más era de la ley. Como respuesta, el hombre citó: amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Deuteronomio 6:5. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Dijo Jesús, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Entonces, aquí la lección en la primera lámina nos dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Mateos 27, 34, 40. Bueno, muy bien. Es bien sencilla la Biblia en el Nuevo Testamento, porque estos son dos mandamientos que Jesús llama torales, que Jesús llama fundamentales. Si ustedes quieren realmente ser cristianos, tienen que aplicar estos dos mandamientos. No tiene mayor ciencia. Está bien fácil, pero vamos a ver si efectivamente es tan fácil. Yo conozco a muchos que no. Bueno, que no lo hacen tan fácil. Muy bien. Contexto. Prójimo, para Ropero Barzosa, Enciclopedia Bíblica, nos dice que viene del hebreo rea, que es amigo, compañero, vecino, y del griego noplesión, el que está cerca. Al principio era el que estaba próximo, cercano. Se amplió su significado a toda persona humana, compañero, hermano y extranjero. Jesús amplió el término no solo a todo humano, incluso a los adversarios o enemigos. En la parábola del samaritano, Jesús describe al prójimo como a todo aquel que tiene apuros. Lucas 10, 29 al 37. Cuando vemos a alguien en necesidad, no debemos nosotros de verlo con nuestros prejuicios.
porque tiene un tatuaje, es un pandillero, porque no tiene documentos, es una persona que no cumple la ley, porque tiene tal o cual inclinación sexual, etcétera, no es un ser humano. Y ponemos entonces todos esos obstáculos para verlo como es, como un ser humano. ¿Hacemos esto con los demás? Sí. Les ponemos una etiqueta y no sabemos realmente comprender que son seres humanos, que son nuestro prójimo. Jesucristo dijo que incluso a los enemigos debíamos de considerarlos prójimo. ¿Ok? Ya que ya está la situación un poco más tensa, ya no vi que dijeran amén. Parábola. Para Samuel Pagán, en su libro sobre las parábolas de Jesús, nos dice que son relatos sencillos que transmiten una verdad profunda, o narraciones cortas que se cuentan con una segunda intención, con una finalidad alternativa. Más elaborada es una metáfora o símil de la naturaleza o de la vida cotidiana que cautiva a quien la escucha por su fuerza o novedad y que dejan en la mente suficiente acerca de su aplicación como para provocarla a pensar activamente. La parábola era una figura judía, se llama, si no me equivoco, Meshal, en plural Meshalim. Y esa parábola o esas parábolas entrañaban sabiduría que va más allá incluso de lo que era la filosofía rabínica. De hecho, a Jesucristo se le consideraba más que un rabino tan solo por las parábolas que hizo. Hay un autor que se llama César Vidal, que es Jesucristo más que un rabino, que hace un interesante señalamiento sobre la profundidad de estas parábolas. Bueno, vamos a ver. Samaritanos, para Ropero Barzosa, en el judaísmo tardío se les llama cutillín, cutitas. Ellos se identificaban como choremín, guardianes de la ley. En el Nuevo Testamento son los habitantes del distrito de Samaria, en el centro de Palestina, Lucas 17 del 11 al 19. Había hostilidad entre judíos y samaritanos y estos últimos eran tratados como extranjeros, por lo que evitaban pasar los judíos por sus territorios. Jesús utilizó a un samaritano como ejemplo de amor al prójimo, criticando prejuicios racistas. Un supremacista blanco piensa que los negros, hispanos, hindús, etcétera, todos los que no sean iguales a ellos, son subhumanos. Entonces, aquí vemos que los samaritanos para los judíos eran una especie de seres humanos de segunda clase. Había mucho rencor entre ellos. ¿Y qué pasa cuando nosotros etiquetamos a los demás como de segunda, tercera o cuarta clase? No estamos cumpliendo el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Aquí no hay racistas, ¿verdad? No. Qué bueno, qué bueno. El experto de la ley o escriba pretende probar o tentar a Jesús. La pregunta de qué debería hacer para heredar la vida eterna entre los judíos será el esfuerzo personal, el cumplimiento de la ley y ser parte del pueblo elegido. Pensó que quizás Jesús iba a seguir esa enseñanza oficial. No lo hizo. Jesús reescribe lo que eran los prejuicios judíos. Jesús no era un nacionalista judío.
Jesús ante todo demuestra que el amor no tiene etiquetas, que no podemos ponerle a los demás seres humanos un cliché, una idea prefija. Porque es negro me va a robar, porque es latino va a ser todo desordenado. Eso somos bien ordenados, ¿verdad? Bien puntuales sobre todo. Entonces ya tenemos esa idea preconcebida y no nos sacan de ahí. Generalizada, prejuicio se les llama. Bueno, no lo quise decir tan feo. No se oye, es un prejuicio, algo que en su momento uno piensa anticipadamente. Si vemos a una persona que entra aquí, que viene con harapos, ese hombre es un vicioso, y quizás es alguien que no tiene dinero ni para comprar ropa, pero nosotros ya es un vicioso. No sabemos exactamente cuál es su necesidad. Pero Jesucristo no nos dijo que lo estemos nosotros etiquetando, sino que debemos antes que nada tenerle amor. Versículo 26. No respondió Jesús, sino que le lanzó dos preguntas, las cuales como maestro debería de responder con el Tanaj. Le pide que sea de su respuesta conforme a lo que está escrito. Si sabía de la escritura, pues sí la sabía, era experto. La respuesta del escriba involucra corazón, ser, fuerza y mente. El amor es Dios, está por encima del afecto, porque si lo conoce lo pondrá por sobre todas las cosas. Es un mandamiento, frase que era profesión de fe de los israelitas, Deuteronomio 6:5. El experto agregó Levítico 19:18b, referente al amor al prójimo. En este mandamiento se prohíbe la venganza y guardar rencor. Es consecuencia del primero. Se ama al prójimo porque lleva la imagen de Dios. Honra su amor. Mateo 5:43. Entonces, de una pregunta que quería hacer el experto, resulta que le preguntan dos cosas que debía de saber por ser experto. Y es interesante esta forma de argumentar, es una forma de argumentación. Jesús estuvo conforme con la respuesta del escriba. Vivirá se refiere no a salvación, sino una vida apegada a la voluntad de Dios. El mensaje implícito era que es imposible alcanzar la salvación cumpliendo formalmente con los mandamientos de la ley, puesto que esto solo se logra por medio de la fe, no por prácticas ritualistas con apariencia piadosa, si no tenemos amor pleno a Dios y al prójimo. Para los que piensan que solamente viniendo a la iglesia, pasando lista, van a ser salvos, les tengo una mala noticia, no es cierto. Porque de nada sirve todo lo que aprendan aquí si no saben realmente ayudar al necesitado. Ayudar al que ustedes o ante ustedes se presente con situaciones difíciles. Jesucristo no pide, sino reclama que vivamos esos mandamientos. No es apariencia, no es por fuerita, sino que debe de ser algo interior. Muy bien, vamos a ver el desglose. Un intérprete de la ley era uno que se dedicaba al estudio y la enseñanza de las Escrituras. Buscaban a Jesús para tentarlo o ponerlo a prueba. Preguntó, ¿qué debería hacer para tener la vida eterna? Es una buena pregunta, representa una preocupación generalizada, pero buscaba tentar al maestro. A ver qué respondía para que entonces pudiera criticarlo.
Eso sucede mucho con las madres. Cuando quieren ustedes confesar a un hijo, le preguntan cosas muy sencillas. Y el hijo tanto pensó que iba a decirle a la mamá, que todo se enreda. Y así pasa muchas veces con las personas, y en este caso le pasó al escriba. Tanto quiso en su momento exhibir al maestro, que él mismo salió exhibido. Vamos a ver por qué. No es que no lo supiera, sino que no estaba dispuesto a pagar el precio. Separaba lo que en teoría enseña la Escritura y lo que sea la práctica. Muchos buscan obedecer y esperan confirmación para seguir con sus creencias y prácticas. Jesús no debate con él. Lo lleva a la ley y los profetas, lo hace repetir lo que decía la ley, como hay cristianos que recitan versículos, pero no los ponen en práctica. Hay divorcio entre lo que saben y hacen. El cristianismo es para vivirlo, aplicarlo y no solo para repetir conceptos. Es mejor hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, incurre en pecado, Santiago 4:17. Los mandamientos básicos son amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. La medida del amor a los demás es como a uno mismo. La regla de oro dice que todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo con ellos, porque esto es la enseñanza de la ley y los profetas. Mateo 7:12. ¿Quieren ustedes realmente ser cristianos? No es solamente que sepan mucha doctrina, que tengan un montón de libros, sino que lo apliquen. De nada sirve que se memoricen toda la Biblia si no saben amar a Dios y ponerlo por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si ustedes no saben hacer esas dos pequeñas cosas, no son cristianos. Están perdiendo su tiempo. Son más mundanos que nada. Yo no lo digo, aclaro. ¿Estamos de acuerdo? Vaya una. Los demás creo que no les gustó, bueno. Sorry. La respuesta que no dejó satisfecho a Jesús, la respuesta que dio dejó satisfecho a Jesús, al considerar que había respondido acertadamente. El hombre quedó satisfecho, pero preso de sus palabras, Jesús le dijo que le falta algo, como también a muchos cristianos, llevarlas a la práctica. No es solo saber, sino que se debe de vivir de manera concreta. Tenía que hacerlo para vivir, así se puede llegar a la vida eterna. Hay que ser hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, Santiago 1:22. Es necesaria la teoría y la práctica. Lo más increíble de un abogado en mi país, en México, es que lo metan a la cárcel. Porque se supone que él puede defenderse. Pero si lo metieron a la cárcel, ¿qué significa? Que no se pudo ni él defender. ¿Van a confiar en él? Pues no. Porque precisamente un conocimiento, si no se practica, no sirve. Los grandes ingenieros no son aquellos que se recitan todos los libros, sino que hacen construcciones fuertes, que llevan lo que aprendieron a la práctica. El cristianismo es exactamente igual. Si nosotros queremos realmente ser cristianos, necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo sin etiquetarlo por sobre todas las cosas, como a nosotros mismos. Es quitarnos el egoísmo. Es decir, si puedo ayudarte, te ayudo. No decir, voy a orar por ti. Y ya. Y eso a ver si me acuerdo. ¿Ok? Bueno.
Es lo que dice la palabra. Es más, esto yo no lo dije, fue el propio autor. ¿Estamos de acuerdo? Para que luego no digan que yo, que no sé qué. Bueno, vamos a ver las preguntas. ¿Cuánto amor le has expresado a tu prójimo? Reina el silencio. Somos fariseos. ¿Mandé? Somos puros fariseos. No somos, no yo, mucha gente, no abusen tampoco. ¿Crees que pones en práctica lo que sabes de la Biblia? Sí. Amén. 2. Ay, Dios mío. Tengo que terminar la lección. Ya me preocupé. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos ahora del 19 al 32. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Eso pasa luego cada rato en Reynosa, pero bueno. No, es cierto, lo peor. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Vamos a contemporizarlo. Pasó un pastor y un diácono y pasaron de largo. ¿Lo vieron y qué? Pasaron de largo. Ese es de otras iglesias, ¿eh? Aquí no. Aquí son muy solidarios, me consta. A mí se me hace que venían tarde, por eso. ¿Eh? Me hace que venían tarde, por eso no se pararon. No, yo creo que eso fue otra cosa. Bueno, prosigamos. Prosigamos. Sí, esos comentarios. Bueno, versículo 29. El perito, al sentir que él mismo no estaba cumpliendo esos mandamientos, trató de ahondar ahora en el concepto de prójimo. Para los judíos solo eran los que cumplían la ley y llevaban una vida conforme a la tradición de los ancianos. Por lo tanto, gentiles o pecadores y publicanos no eran considerados prójimos. De los versículos 30 al 37 es la parábola del buen samaritano. Cuando se dio cuenta el escriba de que él no estaba cumpliendo lo que decía la palabra, como dicen en México, el tiro le salió, ¿por qué? Por la culata, ¿no? Y eso creo que ha de doler bastante. Entonces, ¿qué pasó? No, pero vamos ahora por este lado, a lo mejor aquí cae. Y ahora es, ¿quién es mi prójimo? Para los judíos nada más eran ellos y los que se obedecían la ley. Los demás no. Los gentiles, en este caso los pecadores y los publicanos, no eran su prójimo. Porque no eran puros, no eran del pueblo elegido. Les ponían las etiquetas de que no eran merecedores de recibir ayuda del pueblo judío. Y por eso no los consideraban como humanos. Como alguien después no consideró a los judíos como humanos, y ya recuerden lo que pasó. Se voltearon los papeles ahí. Cuando alguien etiqueta a otro ser humano como que no es una persona, en ese instante vemos las mayores atrocidades de la historia. Muy bien. Ya vimos lo que era parábola, ¿recuerdan?
Hay un autor que se llama Rubén Zimmerman, en su obra Las enigmáticas parábolas de Jesús, nos dice que tiene 3 secciones. Una parábola trasfondo, en este caso el hombre atacado por ladrones en un camino de Jerusalén a Jericó. El hombre yace en el suelo en condición crítica. Segundo, versículos 31 al 33, 3 personas pasan cerca, tiempos separados, pero lo vieron. El sacerdote y levita pasan de largo, pero el tercero se vuelve de su viaje y lo ayuda. Tercero, versículos 34 y 35, describe la asistencia del samaritano, los primeros auxilios en el lugar del accidente, versículo 34, y lo lleva a la posada comprometiéndose a pagar los gastos futuros, versículo 35. Su misericordia es el punto de inflexión de toda la historia. En el versículo 30, el personaje activo es el viajero, que es asaltado con violencia. En los otros versículos, el sujeto pasivo. El sacerdote lo vio y pasó al otro lado. Dejó una brecha narrada para ser llenada por el lector, los cuales tienen emociones mixtas. No tiene una aplicación ética simple. De acuerdo a la Torá, el sacerdote no podía tocar a un cadáver, a mujeres menstruando, y los gentiles, Levítico 21 del 1 al 3. Tiene un conflicto por la pureza cúltica. Eran directores espirituales y culturales de los judíos. Enseñaban y juzgaban, Deuteronomios 17 del 8 al 13. No tomaban bebidas alcohólicas. Eran santos. Sabían la ley. Pero pasó de largo. ¿En dónde estuvo todo ese conocimiento de la Torá, del Tanaj, si no era aplicado? El hombre ahí estaba herido, necesitaba atención urgente, pero el sacerdote pasó de largo, no le hizo caso, no le importó a su prójimo. Muy bien. Esto pasa en otras iglesias, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Para Gerard Locking, en su libro sobre las parábolas de Jesús, nos dice que en Jericó vivían muchos sacerdotes. Entre los profetas era abominación los sacrificios cuando no iban acompañados de amor al prójimo y misericordia, o sea, 6:6. La lección es que debe de haber unidad entre el culto y el amor al prójimo, cosa que no encontramos ni en el sacerdote ni en el levita.